Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este Cineforo, que lo hacemos con una alianza estratégica con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, sobre esta serie que tiene varias temporadas, que tiene varios capítulos, Black Mirror del año 2018. El día de hoy están con nosotros y nos acompañan la doctora Shaila Álvarez Junco, desde el hermano país de México, la doctora Clara Carolina Romero Borja, desde el hermano país de Ecuador. Asimismo nos acompaña la doctora Marisabel Jennifer Rivera Escobar, desde Tacna, Perú, como invitado muy especial, desde Arequipa, Christopher Abraham Guillén, y también ya está con nosotros desde el hermano país de México, uno de los creadores y los fundadores, más de 3 décadas de trabajo constante y permanente, el doctor José Ramón Narváez Hernández. Eh, ha habido dos profesionales más invitados, pero nosotros entendemos, cuando esto es en vivo, el trabajo, las responsabilidades, las obligaciones. Y en eso nosotros somos muy ponernos en el lugar de ellos, ponernos en el zapato. Vamos a dar inicio a esta maravillosa presentación otorgándole la palabra al doctor José Ramón Narváez Hernández. Por favor, maestro, bienvenido, muy Sí, buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Saludos a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital ha tenido a bien eh, llevar a cabo estas reuniones y lo agradecemos mucho desde la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Eh, Siempre nos da mucho gusto estar pues aquí presentes como parte de esta iniciativa. Se quitó mi imagen, ¿verdad? Perdón. Este, que pues lleva de alguna forma estos temas tan complicados de la tecnología y de las pues sí, de los sistemas computacionales complejos, como ahora concretamente, a través del cine. El cine siempre me ha parecido una herramienta poderosísima, ¿no? Para estos efectos. Y habíamos propuesto en esta ocasión revisar los materiales y productos de la cultura popular que tuvieran que ver con robots. También tiene la peculiaridad de este año, este ciclo, que hemos introducido series de televisión, porque pues sinceramente digo, más allá de todas estas polémicas entre los grandes directores que en su momento se quejaron, ¿no? De las series de televisión, es evidente que las productoras, las casas productoras, las grandes plataformas han invertido bastante dinero. Sigue habiendo esta polémica de si realmente pues estos recursos están siendo bien invertidos, pero sinceramente hay episodios de algunas series que son de una calidad tremenda, casi parangonable o a veces más que el cine, ¿no? Entonces, por eso decidimos en esta ocasión meter series y dentro de las series privilegiadas para el tema de tecnología, o sea, no hay modo de evitar Black Mirror, o sea, es como el ABC. Además, los estudiantes la han visto, la conocen, la ubican, y si yo, por ejemplo, cito, no sé, el tema de los microbots, ¿no? O de no sé, el tema de la realidad virtual extendida o cualquiera de estos temas, siempre hay un estudiante que dice, ah, claro, Black Mirror, ¿no? O eso suena a Black Mirror. Tanto que se ha convertido como en un lugar común, ¿no? Hablar de algunos temas específicos y muchas veces relacionadas con el derecho. Cuando pasa con las series de televisión de este talante, pues que a veces hay un episodio bueno, un episodio más o menos,
pero, y pasa con las temporadas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de la temporada pasada, Joan es horrible, creo que es un episodio que nos causó pesadillas a muchas personas y que vemos después replicada en muchas otras historias. Pero bueno, la intención era esa. Eh, También me decía Daniel que si había que elegir un episodio concretamente, yo le dije que no, quisiéramos una búsqueda abierta, por justo por esta situación de que a algunos les engancha un episodio más que otro. Quizá yo estaba justo citando el de Joan es horrible por el tema como de varios animes japoneses ya habían tratado el tema, después viene Nolan, ¿no? Con esta famosa película, ¿no? Inception, y después, bueno, esto lo viene a poner en otro nivel, ¿no? Pero es interesantísimo pensar que, pues, eventualmente ya está sucediendo, ¿no? La introducción de algunos deepfakes eh, en algunas producciones cinematográficas, eh, no sé, en algunas series de Star Wars que se tuvieron que revivir algunos personajes. Entonces, esta idea de que puedan utilizar nuestros datos eh, biométricos y nuestra cara. Bueno, no me dejará mentir Daniel, a mí ya me pasó con Damián Alcázar, ¿no? Un famoso uh, actor mexicano, este, que justo me mandó un video donde una inteligencia artificial recrea su voz con el mensaje que le habíamos pedido, utilizando algunos videos, ¿no? De él que ya tenía. Entonces, esto está sucediendo, nos está volviendo de alguna manera locos, ya ha generado incluso algunos temas ahí complicados para algunas personas, que justo de temas de abuso de confianza, ¿no? Sobre todo en esos temas penales que nos preocupan, de ciber crímenes. Así que Black Mirror no solo es precursora, no solo es futurista, ¿no? Creo que en ese sentido nos pone muchos de los temas de discusión, particularmente en este campo que estamos tratando de estudiar. No quisiera abarcar más cosas, me quedo con eso, simplemente así como unos inputs, ¿no? Unos bullets, y quedo atento pues a sus comentarios que seguro serán muy interesantes y nos harán revivir las distintas temporadas de esta maravillosa serie. Gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández. En relación a la película y a la experiencia de usted, para todos, ¿no? Los que estamos en vivo, maravillosamente nos acompañan. También está con nosotros el creador y el fundador, parte del directorio, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Bienvenido, maestro. Le damos aquí, eh, solamente le lanzo esta idea, ¿no? La, la mayoría incluso que estamos en el mundo del derecho y diferentes campos profesionales. ¿Cómo saber identificar una imagen, una fotografía, un audio y un video si corresponde a la persona que es quien te debe enviar a ti, ¿no? Los problemas de la ciencia ficción y de la inteligencia artificial hacen que nos superemos constantemente. Voy a ceder la palabra a la doctora Marisabel. Por favor, doctora Marisabel, usted, la doctora Marisabel Jennifer Rivera Escobar. Puede hacer uso de la palabra, doctorita. Gracias, doctor Daniel. Bueno, esta serie no la he sentido tan distante de nuestra realidad. O sea, pese a que, claro, hay avance tecnológico que todavía no es tan palpable para toda la ciudadanía porque hay desigualdades sociales, por lo menos en nuestro país. No todos tienen acceso a la tecnología, al uso de la inteligencia artificial de la misma forma. Hay muchas desigualdades. Es esa desigualdad
que a mí me preocupaba antes de mirar la serie. Y cuando la vi, pues esa preocupación se vuelve ya más responsabilidad del uso que le estamos dando a toda la inteligencia artificial, a todo el uso de la tecnología, porque en verdad no lo siento muy distante. Pese a que no sean escenarios reales ya, pero no lo siento muy distante de que pueda suceder, volverse de esa forma. El primer capítulo es claro, el primer capítulo de El himno nacional es impactante, sí, por cómo se ve que la población, la sociedad, mm, utiliza algo que es en verdad desagradable como un morbo social, y es algo que también sucede en nuestra sociedad, cómo las redes sociales pueden dañar la salud mental y lo permitimos. Pero algo positivo que destaco del primer capítulo y que sucede en la realidad es que con el uso de las redes sociales, ¿no? De que ahora es tan fácil acceder para cualquier persona al uso de los medios tecnológicos para difundir información, pues ya lo que antes era manipulado por las autoridades políticas de que salga a informarse a nivel de prensa, que podía manipularse, ahora ya escapa de su control, pues cualquier persona sin necesidad de que haya sido preparada en medios de comunicación puede difundir, ¿no? En instantes, en segundos. Entonces, eso es algo que destaco de el uso masivo de las redes sociales y los medios tecnológicos para difundir las noticias, todo lo que acontece. Sin embargo, vemos cómo puede alterar tanto la salud mental de la población. En el segundo capítulo de 15 millones de méritos, también es algo que yo siento que en gran parte ya lo estamos viviendo, ¿no? Con el uso de redes sociales que se viraliza mucho lo que no tiene tanto contenido de información que sea realmente útil, beneficiosa, sino que se viraliza más lo que es un entretenimiento tonto, ¿no? Y vemos cómo eso es premiado, más no lo que realmente sí debería ser destacado, ¿no? Como el conocimiento responsable. A lo largo de ese capítulo de 15 millones de méritos, vemos cómo están controlados y manipulados para vivir de esa forma. Mm, Después, otro capítulo que también me impactó mucho es el de Caída en Picada, de cómo el estatus de una persona se mide por los likes o porque de alguna forma las estrellas que recibían las personas, la protagonista, las estrellas que recibía, pues era la posibilidad de acceder a incluso al vuelo del aeropuerto, a todos los servicios básicos, era como una moneda de intercambio también, ¿no? Y tanto que puede llegar a afectar la salud emocional de las estrellas o que recibe o, o las que pierde. ¿No? Entonces, vemos como yo considero que no es algo ya tan futurista, sino ya es es un reflejo de lo que hoy en día estamos viviendo. Eso es algo que yo pienso que nos hace tener que tomarlo con mucha responsabilidad. A nosotros nos corresponde eso,
y pues es lo que yo quería resaltar de esos capítulos principalmente. Gracias. Muchas gracias, doctora Marisabel Rivera. Le voy a ceder la palabra a Christopher Abraham Guillén Huanqui. Por favor. Muchísimas gracias, doctor Malpartida. Bueno, antes de nada, nuevamente agradezco al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por darnos este espacio, ¿no? Un cineforo, porque para ver esta proyección de la serie, porque llega a ser una oportunidad para detenernos, pensar y conversar sobre lo que realmente nos está pasando a nosotros como sociedad. Y eso, la verdad, doctor, no tiene precio, porque un mundo en el que vivimos hoy actualmente, donde todo va tan rápido que pocas veces nos damos ese tiempo para reflexionar, incluso muchas veces sucede que ya estamos mirando la hora para que ya acaben las cosas y contamos los minutos, matamos la hora muchas veces, matamos el tiempo, como se dice, y nos damos este espacio, ¿no? Incluso yo les digo, podría estar ahora mismo en el gimnasio, leyendo un libro, haciendo cualquier otra cosa, mientras una inteligencia artificial, la cual ya ha sido programada por mí, esté dando esta ponencia en mi lugar. Ahorita yo estaría todo cómodo, pero les puedo decir que sí soy yo de carne y hueso, incluso puedo sentir en este momento la sudoración natural, la transpiración que hago por hablar en este momento y transmitir mis ideas es algo natural, incluso los mejores ponentes y presentadores siempre tienen miedo, pero lo hacen de todas formas. Pero eso es lo que nos recuerda esta serie de Black Mirror y yo no podría abandonar ello y dejarlo toda la inteligencia artificial porque me recuerda lo bello que es ser un ser humano, ¿no? Hablar frente a ustedes, eso es lo que, bueno, a mí bueno, es lo que siento yo, ¿no? Incluso eso de emocionarse, sentir, temblar un poco, eso es algo que ninguna inteligencia artificial podrá vivir por nosotros, ¿no? Justamente de eso podemos ver que se trata esta serie, porque es una serie que no solo es ciencia ficción, este espejo oscuro de Black Mirror que nos pone frente a nuestras propias decisiones y nos hace un montón de preguntas durante toda su serie, pero quiero comenzar con, ¿qué estamos sacrificando cuando dejamos que esta tecnología hable, piense y hasta sienta por nosotros? Yo les digo, ustedes, doctores, porque no habla de un futuro lejano, habla de nosotros aquí y ahora, en un mundo donde pasamos horas frente a estos dispositivos. Nosotros, como mencionaba la doctora María Isabel Rivera, acumulando puntos, likes, bienes digitales, mientras que la verdadera conexión humana se nos está escapando. Por eso me alegra este cineforo, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, porque nos está invitando a esa reflexión. Bueno, vemos que esta es una serie totalmente distinta, porque por lo general, cuando buscamos una serie, vemos que nos entretenga, pero esta serie te va a incomodar. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar. Cada capítulo tiene su propia historia, con personajes distintos, escenarios nuevos, pero todo está apuntando hacia mostrarnos cómo la tecnología, que se supone que debe acercarnos y mejorar nuestra vida, también puede alejarnos de lo que nos hace verdaderamente seres humanos. Incluso el guionista de esta serie, me dio el trabajo de buscarlo, Charlie, nos dice que esta serie no busca mostrar lo que viviremos, porque tú puedes ver, uy, esto pasará a los 100 años, 200 años. No, él nos dice o nos da la idea de que esto va a pasar bueno, va a ser como lo que podríamos estar viviendo nosotros en 10 minutos si seguimos siendo tan imprudentes con la inteligencia artificial o con la misma tecnología. Y eso es lo que menciona el mismo guionista, la verdad es que resume toda la serie, todos los episodios. ¿Y cómo vivimos esa realidad hoy? Esa es la pregunta que yo me estaba reflexionando todos estos días cuando supe la presentación. Y justo veía que, según datos recientes, mencionan que por lo menos pasamos, por lo menos, unas 6 horas y media al día frente a pantallas. Eso equivale a un 40% del tiempo despierto. ¿Eso qué significa?
que con nuestras pantallas no solo cocinamos, trabajamos, estudiamos o nos entretenemos, sino que también nos comunicamos, buscamos una aprobación, nos distraemos y a veces nos perdemos, como yo muchas veces lo he visto. Y eso es precisamente lo valioso de esta serie, porque, ejemplo, quiero también resaltar unos pocos episodios, porque sabemos que hay un montón. Me gustaría resaltar el History of You, que era un capítulo donde vemos ese futuro, era el hombre que tenía implantes, que grababa en cada momento de su vida y podía reproducirlo con un botón. Apretando un botón se proyectaba el recuerdo que había vivido, ese logro, esa relación familiar, digamos, con ese ser querido que ya no se encuentra contigo, lo puedes revivir. Bueno, parece un sueño, ¿no? Yo me imaginé todo eso y poder revivir todo, poder volver a escuchar esa risa de ese ser querido y recordar esa conversación tan inolvidable. O comprobar incluso la verdad, ¿no? Muchas veces dices, yo lo voy a confrontar, pero si quizás he escuchado mal, eso lo he dicho un montón de veces, y la verdad es que ese episodio a mí, imagino que a ustedes les habrá hecho reflexionar que con eso sería un sueño, tener un botoncito en el cual puedes rebobinar todo. Pero cuando vamos viendo esa serie, dices, te das cuenta de algo, que ese sueño se termina convirtiendo en una pesadilla, porque cuando todo lo puedes ver una y otra vez, esa confianza desaparece, cada mirada, cada gesto, cada palabra, finalmente va a quedar bajo sospecha. Vemos que ese amor se llena de dudas, las discusiones nunca van a terminar porque siempre puedes rebobinar para ganar el momento. Y la intimidad deja de ser espontánea y se convierte en un examen constante día a día, como veíamos en esa relación que estaba teniendo el personaje principal. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que si no existe el olvido, tampoco va a existir el perdón. Y sin perdón, la vida se puede volver insoportable. Bueno, y también la doctora María Isabel Rivera menciona el episodio de 15 millones de méritos, y yo también no podía dejar de mencionarlo, porque estamos viendo a seres humanos que pedalean día y noche para ganar esos méritos, ¿no? Que es esa moneda virtual que les sirve para comer, comprar cosas, pasta de dientes o para distraerse. Y bueno, podemos pensar, sí, así sobrevivimos, pero no se han puesto a pensar que es igual, así comparto la idea de la doctora, porque es igual a nuestra vida. Porque aunque nosotros no llegamos a pedalear en bicicleta, estamos trabajando horas y horas frente a esa pantalla para ganar dinero, cubrir lo básico y darnos esas pequeñas distracciones que apenas nos hacen olvidar lo rutinario que puede ser nuestra propia existencia. En ese episodio recuerdo que también existe esa promesa que si lograbas ahorrar mucho, puedes dejar de pedalear y aspirar a algo más emocionante. Vemos cómo el protagonista lo intenta porque ahorró con disciplina y además había recibido una herencia. Y no se ponen a pensar que es igual a nosotros, que, bueno, muchos trabajan para lograr ese sueño de tener una empresa, y otros ya tienen esa herencia y quieren invertirla, y queremos salir de eso que lo llamamos trabajo, ¿no? Y a veces esa emoción de esa empresa, vemos si el riesgo sale mal, es igual que la serie. Y ahí también surgen más preguntas, por ejemplo, si vivimos para alcanzar a esa pantalla, que esa pantalla quizás sea más grande, que nos entretenga un rato más, o para sentir algo que realmente nos recuerde que seguimos siendo seres humanos. Vemos series, un montón de preguntas, y también vemos advertencias, y quiero culminar con la advertencia que nos da el episodio de Metalhead, cuando vemos bueno, vemos todo blanco y negro, era uno de la última temporada, yo vi todo blanco y negro, pero iniciaba que la mujer estaba siendo perseguida por una máquina, desesperada, yo sentía su miedo, se me ponía la piel de gallina a ver cómo estaba siendo perseguida. Y lo más inquietante era de que esa mujer, mientras corría por sobrevivir, nosotros éramos como espectadores que sentíamos que ya no existía una salida, como que ya no queda humanidad y que solo queda abrir bueno, yo lo lógico es de que entiendo de que la tecnología ha ganado. Eso puede parecer ficción, pero les pregunto, ¿seguro que lo es? Porque hace poco, yo viendo las noticias, veía que había un robot casi de tamaño, bueno, de una persona, que caminaba haciendo movimientos un poco de robot, diciéndolo así,
pero era impresionante, porque parecía inofensivo, incluso se caía un poco, pero caminaba, y se lo juro que yo no podía evitar en pensar, eso yo lo vi en la serie, ¿no? Entonces vemos que esa pregunta llega a ser inevitable, que si seguimos avanzando sin preguntarnos a dónde queremos llegar, cuánto va a faltar para que esa pantalla en blanco y negro deje de ser una ficción y se convierta en nuestro propio final. Eso es algo que yo me quedé pensando, que dejemos de ver ese espejo oscuro, ¿no? Y es porque Black Mirror nos muestra ese espejo oscuro que si nos atrevemos a mirarnos, a reflexionar como hoy día, gracias al Cineforo lo estamos haciendo, vemos lo que podríamos llegar a convertirnos. Ese futuro lleno de pantallas, de recuerdos perfectos, pero terminan siendo vacíos de los méritos que ya hemos hablado, que nunca nos alcanzan, finalmente nunca te va a alcanzar para tener esa felicidad, de máquinas que funcionan aunque los humanos ya no sepan para qué vivir, pero que vemos que ese verdadero mensaje que está de toda la serie es esa advertencia. Nos dice que todavía tenemos tiempo, todavía podemos decidir. Y si queremos un futuro donde lo perfecto sea más importante que el humano, o si preferimos seguir sintiendo, equivocándonos, perdonando, amando. Porque al final, yo les digo, doctores, no necesitamos más pantallas, necesitamos más miradas, incluso no necesitamos es más datos que nos pueden dar un montón, millones de datos, necesitamos más abrazos, más cariños, más afectos con nuestros seres queridos, incluso con las personas que recién conocemos. No necesitamos un mundo perfecto. Considero, desde mi perspectiva, que necesitamos un mundo más humano. Y yo creo que ese es el reto de Black Mirror, que nos deja hoy en este cineforo no solo ver una serie, sino es atrevernos a preguntarnos nosotros, con una reflexión crítica, ¿quiénes queremos ser en medio de tanta tecnología? Con esto quería culminar mi presentación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Christopher Abraham Guillén Wanqui. Vamos a ceder la palabra desde el hermano país de Ecuador a la doctora Clara Carolina Romero Borja. Por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Qué bonito espacio para ponernos a filosofar y para conversar y para tocar temas y trasfondos que más allá de la ciencia ficción se están convirtiendo en una realidad, como lo han dicho Marisabel o como lo han dicho Christopher. Black Mirror, para mí y en mi concepto personalísimo, va más allá de la ciencia ficción. Y yo no considero, y coincido con mis predecesores, es que esto no va a pasar en 10, 20 años. Y creo que es el espacio para ponernos a elucubrar y para ponernos a pensar que de la ciencia ficción a la realidad estamos a un paso. ¿Por qué digo esto? A través de los años, a través del cine, que es un arte muy importante en la sociedad, el ser humano siempre ha denotado ese querer ser eterno, este sueño eterno de queremos ser inmortales. Desde épocas remotas, el ser humano quiere ser inmortal. ¿Cómo se inmortaliza? A través de las obras de arte, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era pequeña y yo vi una película, mal que me hayan dejado ver esa película muy niña, que se llamaba Cementerio Maldito, no sé si ustedes lo vieron. Y tanto era el afán de que perdimos a un ser muy cercano, que ibas y enterrabas en el cementerio maldito y revivía o resucitaba, pero ya no era un ser humano, era un ser maldito. ¿Por qué vino esta remembranza mientras yo veía? Yo voy a hablar en este espacio sobre la temporada 2, capítulo 1 de esta maravillosa serie que se llama Black Mirror. Porque personaliza este deseo de los seres humanos de ser eternos. ¿De qué se trata este capítulo? Yo sé que todos lo han visto, pero es para las personas que están en el foro viendo este video. Este capítulo, ante el dolor de la pérdida de su pareja, la esposa no puede reparar la pérdida, no puede reparar el dolor y acude a una inteligencia artificial o acude a la tecnología para ponerse en contacto con su pareja. ¿Y cómo funciona? Esta compañía, dueña de este software, toma los datos, recoge los datos de su expareja a través de mensajes de texto, de correos electrónicos, de llamadas, y recrea cómo es su esposo
estuviera presente y hablara con ella. Entonces, ante el dolor irreparable, primero ante el miedo, recuerden que el miedo es muy innato en el ser humano, ella se niega y decide acceder a esta simulación. Tanto es la desesperación y no poder superar el dolor que ella decide que aterrice en un androide. Y su androide se veía físicamente como su esposo. Y así se desarrolla la trama en este paso de no querer superar el dolor. Tienen muchas concepciones. ¿Cómo yo lo relaciono con el derecho? Bueno, empezamos, como ustedes saben que yo considero que el derecho es interdisciplinario, y digo ustedes porque ya he tenido la oportunidad de conversar en el espacio que me ha brindado Daniel muchas veces. Y aquí hay una cuestión psicológica, ¿no? No poder soportar el dolor, no poder ir más allá. ¿Qué puedo hacer? Que es la nueva filosofía de vida en la que estamos viviendo ahora. Yo no quiero morir, entonces quiero una máquina artificial que pase mi cerebro a la máquina artificial y yo como dueña, estoy poniendo un ejemplo de hacia dónde va este transhumanismo, yo pueda vivir eternamente, hacia eso caminamos. Pero ¿cómo nos pone la ciencia ficción? Nos pone un ejemplo muy claro, la pérdida de un ser querido. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a aterrizarlo al derecho. Entonces, yo les traje muy cortito por el tiempo y el espacio algunos enfoques de, a ver, nosotros somos abogados en la mayoría, cómo el derecho puede regular una situación que cuando hablábamos de herencia, los romanos jamás pudieron haberse imaginado que hablamos ahora de una herencia digital y una identidad post-mortem. Porque sucede. No es una cuestión que me estoy inventando o salió en Black Mirror. La Unión Europea está regulando ya. Recuerden ustedes que cuando subimos la información a las redes, esa información queda. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen algún conocido que fallece y luego de algún tiempo están en las redes sociales y le aparece alguna publicación de su amigo, porque queda subido en las nubes. Eso no se desaparece. No hay una cláusula en la que tú notifiques Carolina ha fallecido y se cierra y se desaparece la información. Esta huella digital que dejamos en las redes sociales y en todo lo que subimos, no muere. Y es mucho más peligroso porque, a ver, yo como heredera, digamos, Dios no quiera, fallece mi padre, y ante este dolor, y pasa, no sé si ustedes han conversado con psicólogos, yo regreso a los chats de WhatsApp y empiezo a escuchar sus mensajes y empiezo a ver sus fotos, porque la información sigue en la nube. Pero ¿qué pasa? Yo debo heredar estos derechos de la identidad digital post-mortem. ¿Para qué? Para que no sea mal utilizada, para que no se generen androides, para que no se genere otro tipo de información, porque recordemos que detrás de todos estos software son empresas, y son empresas que buscan lucrar con esta información digital, que son nuestras retinas oculares, nuestra forma física, nuestra forma de hablar, la voz. Podría alguien estarme grabando en este momento y luego, y es muy peligroso, conversaba hace un momento, ya se desconectó, nuestro compañero de México, los ciberdelitos se producen a través de la captación de la información digital que nosotros subimos a las redes. Por eso es que es muy peligroso ahora a los hijos y a los jóvenes, a los muchachos, dejar que suban su información, sus fotos a las redes, porque se capta esta información. Pero bueno, ¿qué pasa si fallece, como el caso del capítulo que estamos analizando? En Europa ya existe el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que protege la privacidad y datos personales, incluyendo los datos biométricos con imagen y voz. Yo les traje a colación algunos ejemplos. Por ejemplo, en Francia se permite dejar instrucciones vinculantes a las plataformas para que sepan las plataformas qué hacer en el caso de que tú fallezcas. En la jurisprudencia alemana ya reconoció la herencia de cuentas digitales, pero restringió acceso a contenidos íntimos, caso Facebook 2017. En Italia se permite prohibir expresamente el acceso post-mortem. En Estados Unidos, la RUFADDA da acceso a la albacea si hay consentimiento previo. En Ecuador no existe una regulación, no lo sé, ustedes, mis queridos colegas peruanos, si sepan, no fui más allá en la investigación. En Perú sí está regulado, en Ecuador no. En Ecuador tenemos acciones constitucionales que protegen nuestros derechos elevados a la Constitución, y nosotros, para proteger nuestros derechos de identidad, podríamos recurrir a una acción de habeas data. También tenemos una ley de protección de datos, pero no regula la herencia de datos. Es algo que nuestra legislación todavía no cumple.
Este episodio, vuelvo enseguida, entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué va a pasar si esto se hace realidad? ¿Cómo va a regular el derecho? ¿Qué países tienen un vacío legal que no está regulando la herencia digital, la herencia de los datos? Ok. Otro punto que yo también quisiera traer a colación es los derechos de personalidad y la ilicitud de replicar imagen y voz. ¿Es ilícito replicar mis datos personales si yo no doy el consentimiento? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que ahora con la inteligencia artificial, una imagen, una voz y todo puede ser utilizado de una manera ilícita inclusive y hacen imágenes. Yo no sé si ustedes han visto, preguntaba Daniel al inicio de la charla, ¿cómo identifica si es inteligencia artificial o no? Yo veo los videos en las redes sociales y no sabría especificarlo de una manera totalmente técnica porque veo un ser humano hablando con una información que el algoritmo al parecer sabe que me gusta ese tipo de información y lo personifica en una cara, pero es el momento en el que habla y sus expresiones faciales se ven falsas. Entonces, yo lo que hago primero es preguntar, ¿esto es inteligencia artificial? No existe un sistema que me detecte y me diga, o no existe una política en las redes sociales que me diga, este contenido es generado por inteligencia artificial. Y entonces estamos en una era de desinformación y yo me pregunto, ¿qué pasará con la historia si actualmente tenemos una era de desinformación con inteligencia artificial? ¿Qué mentira le va a ser verdad en unos años? Haz esa reflexión, Ye. En Black Mirror, como les decía, la mujer convierte a su pareja en un androide sin consentimiento previo, vulnerando sus derechos de imagen y voz, y genera, genera y suple este dolor, ¿no? Con un androide muy parecido a su pareja, pero es una máquina. Y esta máquina inteligente es obediente, no tiene iniciativa. Tal es el punto en la narrativa de este capítulo que ella se da cuenta que no puede discutir con él, que no puede quererlo, no puede ser recíproco y le dice, te obligo a que te botes del barranco. Pero como está programado de tal manera que puede tener sensaciones humanas, ya hay androides que se están programando de esa manera actualmente, por eso les digo que esto está muy aterrizado a la realidad, él no se suicida. Y al final de la historia, ella lo tiene guardado lo tienen una palabra los norteamericanos, en las casas de los norteamericanos hay una construcción en la parte de arriba, no sé si lo llaman azotea, no, la azotea es una terraza, pero bueno, es como una pequeña bodega al superior de la casa. Porque no muere, porque no perece, porque no envejece, porque no puede ser más allá de lo que se le ordene y de lo que ha captado la información. Y aquí entra otro concepto actual que lo mencionó Juan Fernando, José Fernando, no recuerdo el nombre, Daniel, me ayudas, amigo de México. El El concepto doctor Narváez, Narváez. Narváez nos dijo un concepto que es muy actual y que debemos nosotros que manejamos inteligencia artificial y que somos críticos con el uso de la inteligencia artificial, es el deepfake. ¿Y qué es el deepfake? Es la tecnología de la inteligencia artificial que imita rostros y voces con usos legítimos. Cine, restauración histórica, etcétera. Hizo mención incluso a una de las películas de ciencia ficción más grandes de la historia. Ahora vamos al otro punto, otro eje que me gustaría tomar como referencia para esta charla, que es la autonomía digital y la dignidad humana. Nosotros sabemos que la dignidad humana es un derecho universal. ¿Y cómo se relaciona con la autonomía digital? ¿Ya? ¿Por qué se conecta? Porque nosotros como seres humanos tenemos derecho a la dignidad. Pero ¿qué pasa si alguien que ha fallecido es convertido en un objeto de consumo digital sin haberlo decidido? Por eso la legislación europea te dice, si usted lo manifiesta por escrito, no se puede utilizar su información post-mortem, su herencia digital. Pero si aquí en nuestros países no hay legislación alguna y viene alguna gran empresa o compañía y viola la autonomía digital, se está violando la dignidad humana. Y yo no sé si ustedes vieron en las noticias hace algunos meses, en 2024, mejor dicho, vino a Ecuador una empresa que se llama WorldCoin y ofreció alrededor de 20 o 30 dólares a las personas que vivían en Guayaquil y Quito para escanear su iris. Fue masivo con un dispositivo llamado Orb y les pagaban con criptomonedas. Ahora,
qué peligroso es esta cesión de datos biométricos que es irreversible y que podría usarse en fraudes, en deepfakes o vigilancia masiva. ¿Qué pasa con la simetría económica y ética? Porque la dignidad humana se ve reducida a un valor mínimo, ¿no? O sea, $20 vale mi retina, vale mi información, vale mi dignidad. Pero como no había regulación, porque nosotros tenemos la ley de protección de datos personales en Ecuador, pero como esto es nuevo, novísimo, no existe en esa norma una prohibición de la captación de información digital de tu retina, de tu iris. Entonces vinieron, tomaron muchas muestras hasta que hubo un pronunciamiento constitucional y dijeron, un ratito, usted no puede hacer eso. ¿Qué viene después de esto? Que para mí es peligrosísimo y que deberíamos analizarlo, y por eso felicité también a Sheila y su libro, ya lo estuve buscando en Amazon, que me interesaría muchísimo leerlo. No sé, Sheila, si está en dólares o en moneda mexicana, eso me gustaría que me aclaren. Pero viene luego de que ya hablamos de la herencia digital, del deepfake, de la captación de la información en los países, como lo decía Marisabel, hay una cuestión de falta de equidad, ¿no? De falta en nuestros países en desarrollo, eh, una discriminación, una segregación. Es decir, me voy a aprovechar de estos países que no tienen regulación, de estos países que desconocen, esto es una cuestión que nos pone en una situación desfavorable con relación al primer mundo, para captar su iris. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos sociales? ¿Qué dice la bioética? Por eso me interesa mucho el libro de Jaime. Pues la bioética analiza los límites entre la vida, la muerte y la tecnología. ¿Por qué deben haber límites? Yo me acuerdo hace algunos años también, y esto es gracias a que no soy tan joven, cuando salió el tema de la clonación. Y todos rechazábamos la clonación, y por qué la clonación, que solamente Dios puede crear. Tan superado el tema de la clonación que ahora escucho en foros internacionales que dicen, yo estoy de acuerdo con la clonación, por mí clónenme. ¿Por qué? Porque no quiero morir. Porque quiero ser eterna. Y volvemos de una manera cíclica al punto en el que inicié. Yo quiero ser eterna y sería capaz de transmitir toda mi información a una máquina que se parezca a mí, que se vea como yo y que actúe aparentemente como lo que yo soy. Pero no estamos alejándonos de nuestra esencia de ser seres humanos, porque del miedo, porque la pérdida ha nacido el arte, ha nacido la cultura. Hay un libro que se llama El peligro de estar cuerda, que cuenta cómo los mejores autores del mundo, a través de su locura, han creado las mejores artes, el mejor arte, en literatura, en pintura, etcétera. Una inteligencia artificial que recoge mensajes de mi correo electrónico, de mi WhatsApp, de mis redes sociales. Recordemos que en las redes sociales nada es cierto. Vendes un perfil, pero en realidad eres otro. Entonces, llegas a un punto en el que no vas a ser tú, no vas a sentir, pero serás eterno. Entonces, eso es una cuestión que debe analizarlo la bioética y los riesgos sociales que debemos asumir como sociedad. Y solamente para terminar, para que vean que esto no es alejado de la realidad, existe una IA que se llama Réplica, es un chatbot de inteligencia artificial que aprende de tus conversaciones y simula una relación efectiva. ¿Qué pasa con esto? Ya ellos hacen avatars virtuales. Y con este avatar virtual que se parece, digamos que me cayó súper bien Marisabel y me gustó cómo habla y cómo luce, y yo creo el avatar en Réplica y converso todo el tiempo con Marisabel Avatar y me enamoro de Marisabel Avatar, pero no es real. Entonces yo, preguntándole a mi mejor amigo, ChatGPT, ¿qué tan probable es que este avatar de réplica aterrice en un androide? Y es muy probable por el avance en los que los androides ya se están construyendo. O sea, de la ciencia ficción a la realidad estamos a menos de un paso. Y para concluir, el capítulo Vuelvo enseguida nos recuerda que la tecnología ya puede resucitar nuestra huella digital, pero como el derecho va por detrás, nosotros los abogados debemos legislar para proteger la autonomía digital, la dignidad humana y la herencia de datos, antes de que la nostalgia o la necesidad económica o el negocio, el lucro, se conviertan en un negocio sin reglas. Porque al final un avatar o un deepfake puede imitar una voz,
pero no puede reemplazar el consentimiento ni la humanidad que lo sustenta. Gracias, amigos. Muchas gracias, doctora Clara Carolina Romero Borja. Cosas que van sosteniendo cada uno de ustedes, doctoras, doctores que nos acompañan. El día de hoy, a lo que ha dicho Carolina, el día de hoy se ha dado a conocer que las interacciones que se estaba teniendo con ChatGPT se puede encontrar en las redes sociales. El día de hoy he visto una publicación, una investigación. Entonces, ¿dónde queda el tema de la privacidad y de la, muy vinculado a la película, al análisis, a nuestra intimidad? Hoy día han dado a conocer esa información. Vamos a ceder la palabra desde el hermano país de México a la doctora Shaila Álvarez Junco. Ella tiene con nosotros un programa maravilloso. Cedo la palabra, doctora Shaila. Muchas gracias y muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Para mí es un placer compartir aquí con ustedes. Muchas gracias también por permitirnos dar, pues sí, nuestro análisis a esto que está sucediendo con la inteligencia artificial y, bueno, a partir del análisis de esta serie. En realidad, Leo, me atrevo a comentarte que posiblemente en otras latitudes Black Mirror no haya sido tan popular. Al menos en el estado donde yo habito, que es pues un estado muy conservador de México. Sí, fue algo como, le pregunté a mis estudiantes, unos los habían visto, otros no, o sea, no era como algo común. Sin embargo, pues yo obviamente me di a la tarea de cumplir con la misión de ver esta serie, y lo que pude ver, porque incluso hasta, obviamente investigué en internet, es que sí se han hecho incluso estudios acerca de la serie, ¿no? Disertaciones de tesis, perdón la redundancia, disertaciones sobre estos temas. Y todo esto me lleva a pensar sobre el consumo que estamos haciendo de lo digital, sobre el consumo mediado, ¿no? Y cómo no estamos educados para hacer uso de estas herramientas. Me parece que tendríamos que dar un paso atrás para educarnos y entonces retomar, implique lo que implique, porque obviamente, como ya lo mencionó Christopher, él decía, es que no necesitamos ser perfectos ni necesitamos tantos datos, porque además el ser humano ni siquiera los puede procesar. Entonces es como muy, digamos, es llevarnos a un extremo que de verdad es innecesario. Me parece que al estar humanizando a la tecnología, nos estamos deshumanizando nosotros, y eso sí que es peligroso, ¿no? Se sabe que a partir de la pandemia, pues creció muchísimo el uso de redes y demás, pero no creció la alfabetización digital. Pocos saben lo que es deepfake, lo que es deep learning, lo que sucede con el cerebro en términos de modificaciones ya hasta biológicas por el uso, el abuso de las redes, ¿no? Entonces queremos estar conectados todo el tiempo, pero también tenemos derecho a la desconexión, que me parece que también es sana, y darle a cada quien como su lugar y preguntarse sobre todo para qué quiero utilizar esta herramienta. Obviamente, pues muchas veces es para hacerme la vida más fácil, pero creo que estamos perdiendo carácter humano, estamos perdiendo carácter de resiliencia, estamos perdiendo carácter para afrontar el sufrimiento, que es bien necesario sufrir. Pareciera que no, pero es necesario sufrir, es necesario que nos duela, es necesario ser humanos. Y Black Mirror, pues justo lo detalla de esa manera, ¿no? Tan es así que posiblemente después de verla con esta mirada crítica y analítica, de pronto sí dices, mejor cierro mis redes, mejor apago mi celular, mejor que no sepan dónde estoy, ¿no? Porque justo ya no sabes qué pasa con tu vida personal. Ya tu vida personal ya no es tu vida personal, que era lo único que tenías de pronto como humano, ¿no? Eso que te guardas para ti, pues ya no es tuyo. Y menos si lo pones en redes, ya puede ser de todos. Entonces, un poquito invitarlos a
a esta educación sobre el uso de los medios digitales, cómo interactuamos con ellos, con estos, y cómo vamos a legislar sobre ello. No todos los países tienen una legislación, México no la tiene, no la tiene como tal, algunos sí, hay una brecha muy amplia entre, por ejemplo, Honduras y Chile. Chile es el país que más ha utilizado inteligencia artificial de América. México creo que es el tercero o cuarto. Entonces hay que ver también por qué, porque de pronto dicen, ellos van a la delantera, como si usar inteligencia artificial nos pusiera en un lugar, no sé, como en un lugar premium, ¿no? En un lugar, como soy el primero en utilizar inteligencia artificial. Y tal vez, justo por eso, estemos retrocediendo. Tal vez justo el país que no usa inteligencia artificial, al final del día, sea un país que sabe dialogar y que sea un país que sabe cómo tratar el uno con el otro, ¿no? Entonces, invitarlos a repensar esta parte de la humanización digital y la deshumanización, invitarles a pensar sobre estos temas que sí nos invitan a recrear nuestro entorno de otra forma. Y pues nada, muchísimas gracias, Leo, por la invitación a ver esta serie. Me pareció bastante interesante. Y agradezco mucho a Maribel también por sus aportaciones, a Carolina Rivero, que ha de ser súper difícil estar legislando en estos temas, al doctor Alberto y a Christopher, muchísimas gracias por estar acá dialogando un poquito. Si hay algo que puedo recomendar de la doctora Shaila, ella tiene con el instituto un programa que se llama Gamificación, Educación e Inteligencia Artificial. Ella es experta en el tópico y su última ponencia que correspondía este mes, si no me equivoco, el título está en relación a la humanización de la tecnología y de la inteligencia artificial. Muchas de las cosas que ella advierte y que acaba de afirmar, de alguna de otra forma, con su propio lenguaje, lo ha dicho Cristian. Muy interesante, porque en la edad que uno ya tiene en su vida, tú eliges entre vivir en la ciudad y entre vivir en el campo. Yo 1000 veces preferiría vivir en el campo, vivir al lado de la naturaleza, no con la tecnología, 1000 veces. Voy a ceder la palabra a uno de los fundadores del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Por favor, maestro. Muchas gracias, Daniel. Damas y caballeros, buenas noches. Bueno, ahí, Daniel, no hubieras creado entonces el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, pues si quieres irte al campo, así de simple. No hay más. No, maestro. Ya, ya. Entonces, Escúcheme, por favor, aclaremos bien. nos metes en problemas. Mi vida, yo sería un hombre feliz viviendo al lado de la naturaleza, del campo. Y entre la tecnología y entre tener ese tipo de vida, yo te he comentado en algún momento cuánto quisiera estar en zonas altas, frías, heladas, en una sola cabaña. Te lo he comentado, te he hablado contigo con María Beatriz. Yo creo que ahí mi vida sería feliz. Porque en las ciudades, en la capital, en Lima, la horrible, no es felicidad nuestras vidas, Alberto. Con eso, hermano, te cedo la palabra. No has debido venir a Lima, simple. Eh, y justo estás tocando el tema de Black Mirror, es el espejo oscuro, es lo que la tecnología hace temblar tu percepción. Tú crees que vas a ser feliz en la zona que estás eligiendo, ponte rural, pero eso hace la tecnología contigo. Te está avasallando tanto aquí en la ciudad capital que te hace pensar y te hace creer que yendo o dirigiendo desde otro lugar inhóspito quizás tengas la felicidad que buscas. Yo pienso que conociéndote y eres un gran devorador de libros y un gran pensador, posiblemente tengas cierta aceptación de la naturaleza. Es la naturaleza quien te acepta a ti con tus capacidades, habilidades y destrezas. Entonces, dentro del contexto de la película y de lo que claramente han expresado en Cineforo, Alberto, eh, Alberto, cuando tú viajas,
cuando tú haces tus trabajos como empresario y como profesional, no me dejas mentir, cuando vas a fronteras, al interior, que todos te conozcan un poco, ahí eres feliz. Ahí eres feliz. No te equivoques. Cuando yo voy al interior, cuando me voy a zona de frontera, ahí me siento feliz. Ahí me siento bien peruano. Bueno, mucho han hablado de desconectarse, de retirarse. Yo soy feliz con lo que hago, sea tecnológicamente, eh, sea en diferentes o distintos lugares del planeta. He tenido la oportunidad de hacerlo y siempre he tenido esa felicidad que hasta ahora me embarga. También he estado triste por ver el sufrimiento ajeno, también me he sentido impotente de no poder obtener ciertas cosas, pero he trabajado para ello y por ello. Es por eso que el espejo negro o el lado oscuro, bien, hay un grupo de música, el Pink Floyd, que tenía el Another Brick on the Wall, que es otro libro en la pared, que hacía que los muchachos tuvieran una sola formación. Y esto trataba de la mimetización de la parte oscura del conocimiento. Entonces, también han citado que le pasan la memoria de esta persona, y esto ya lo vimos en Cineforo en el robot Chapi, ¿no? Que la parte del cerebro sentimental, qué sé yo, se converge en una situación híbrida. Entonces, tal es así de que hablando del aspecto humano, nosotros le estamos dando cabida ya en un primer paso a los animales. Si los perritos los queremos como humanos, los gatitos, qué sé yo. Y ahora estamos en una segunda etapa donde estamos yendo a lo desconocido. Estamos jugando a Dios. O sea, estamos criando robots a nuestra imagen y semejanza, que es lo que Dios hizo con nosotros. Yo soy creyente, soy católico. Entonces, pues, y eso nos va a llevar a una serie de situaciones como, por ejemplo, citaba muy bien Christopher de la sensación, de la parte vivencial. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial no ha vivido lo que yo he vivido cuando manejaba un auto de carrera a 260 kilómetros por hora por las autopistas alemanas. No ha vivido esa parte que he descubierto de trabajar en socavones en la ciudad de Arequipa, bajo más 1000 metros debajo de la superficie, donde falta el oxígeno, ese tipo de cosas. Entonces, hay ciertas cosas que me va a poder decir. Ayer estuve hablando de tecnología y hay ciertas cosas que en la gestión de las herramientas, si no conozco, no puedo gestionar. Hablaba del desmontaje de un neumático, el cambio de un neumático, de una llanta, de una rueda, de un ring. Entonces, hay que gestionar. Si el operador o el técnico no sabe gestionar la herramienta, entonces no va a tener éxito en el trabajo. Y eso decanta en la decepción, en el sufrimiento y en la tristeza y en la frustración. Por eso el espejo negro juega con mi percepción. Y hay veces que yo he cometido una falta o no he realizado un trabajo y comienzo a soñar y a pensar que sí lo he hecho bien. Ahí viene la parte ética. Entonces, ¿por qué? Porque debido a la falta o la mala utilización de esa herramienta y al no haber cumplido el tiempo, las unidades de tiempo, me paso al otro lado, al lado oscuro, del que no quiero que me vean porque posiblemente he realizado un mal trabajo. En el caso de la doctora Romero, eh, cuando tiene un mal caso, pues no quiere que la vean. Está buscando en el lado oscuro una manera de poder soslayar de que las cosas están bien, pero finalmente ya sabe que no están bien hechas. A esa parte nos lleva el lado oscuro del espejo. Y a veces estamos en la parte clara, en la que podemos vernos y que es muy difícil de vernos, porque lamentablemente no todo lo que hacemos, no todo lo que producimos está bien hecho. Y ahí viene la parte de compensación que dice, si quieres aprender, tienes que caerte o tropezarte para pararte con mayor fuerza. Eso es mentira. Eso no va a suceder. Si yo me caigo, por ejemplo, no he ajustado
las ruedas de este vehículo correctamente, la que he cambiado, el vehículo se le va a salir la rueda y va a tener una volcadura tipo tonel, se va a despistar y la gente va a fallecer. Y yo voy a tratar de ocultarme en mi lado oscuro para decir, no sucedió, no fue mi culpa. Fue culpa del conductor o de los muchos baches o de la mala señalización de la vía para poder buscar un chivo expiatorio que me libere a mí. Entonces, somos seres resilientes y para esta etapa nos toca hablar de la ciberresiliencia. Y es justamente que el autor, el creador, el director de la película juega con estas sensaciones. Y eso es importante. Entonces, nos da a nosotros la posibilidad de elegir de qué lado estamos. No se olviden de Darth Vader, o que se pasó al lado oscuro, porque claudicó contra sus principios. Dejó de ser el hombre de bien para la humanidad, hablando holísticamente, y se pasó al lado oscuro para hacer el mal. Eso se llama talento, porque el talento es amoral. Sirve para hacer el bien como para hacer el mal. De la misma manera, la inteligencia artificial. Estos drones creados últimamente con un programa de inteligencia artificial han atacado estos países que están en guerra y lo que un tanque que cuesta 30 millones de dólares, un tanque ruso, ha sido destruido por drones de 30.000 dólares, cargados con C4, explosivos, qué sé yo. Entonces, esta es la situación con la cual estamos viviendo. Difícilmente, hoy día, por ejemplo, en toda la costa peruana hay una gran polvadera que es como un tifón que se ha generado. Y esto no lo puede evitar la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Operación avestruz. Clavar la cabeza en nuestra casa y ver que el temporal pase para mañana posiblemente, si hay claridad, seguir diciendo, oh, qué alegría, qué felicidad. Pero nos hemos ocultado en el lado oscuro. No hemos podido enfrentar esta situación natural porque no tenemos las herramientas suficientes necesarias para hacerlo. De eso se trata. Y claramente lo decía la doctora Álvarez, que estas situaciones a veces no son buenas conocerlas. Es mejor estar en una situación que a uno le genere y le dé satisfacción, alegría y felicidad. No es un status quo, sino simplemente es lo que yo elijo para poder seguir realizándome como ser humano y como persona y formar el ícono de la sociedad en la que me desarrollo y me desenvuelvo. Bueno fuera que toda esta situación se aplicara holísticamente o a nivel global, pero lamentablemente en la franja de Gaza sigue habiendo hambre, ya la tierra no produce tanto, entonces esta es la forma de motivar eh, dentro del contexto de la película a que hagamos más partes claras y no nos ocultemos en el lado oscuro. Es importante porque así nos vamos a realizar como personas. Verdaderamente, nuevamente voy a citar a la doctora Romero. Yo no quisiera vivir toda la vida. No me interesa. No estoy entusiasmado de, sí, no me quiero perder lo que viene de aquí a 10 años. No me interesa. Ya construí, ya viví y esos momentos los he logrado realizar a satisfacción plena. Me ha costado sufrir, eh, eh, me ha costado ayudar, motivar, generar una serie de motivaciones para que otras personas puedan hacer cosas mejores de las que yo he podido hacer. Y me quedo con esa satisfacción de que justamente, eh, dice Daniel, nosotros somos ciudadanos digitales. Por lo tanto, necesitamos tener la esencia, claramente me han dicho, la esencia. Si perdemos eso, dejamos de hacer todo lo que estamos diciendo y manifestando en este momento. Muchísimas gracias. Felicitaciones por estos grandes aportes que han realizado el día de hoy y obviamente muy feliz de haberlos escuchado. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Alberto Martín Zaira Rojas.
Cada uno de ustedes, los que estaban invitados, han participado. El doctor Narváez, desde el hermano país de México, cuando él tiene problemas con el internet o señal, se ha desconectado. A cada uno de las doctoras, los doctores que nos han acompañado brillantemente. Yo, bueno, decirles, ¿no? A lo que señalaba Carolina, el tema de la herencia digital cuando estamos vivos. ¿Y qué pasa a aquellas personas que fallecen y que no hubo una previsión o no anticiparon a ello, dejar el tema, quién va a administrar sus redes sociales? ¿Qué es lo que va a pasar con sus redes sociales? He visto casos en vida, personas que han fallecido sin tener en cuenta lo que sucedía, y otras personas han asumido sus redes sociales. Luego, desde Chile, el tema de los neuroderechos, los chilenos lo han estado trabajando muy bien, Europa también está legislando ello. Una particularmente de esta maravillosa serie, yo, el del año 2011, el que tiene que ver con toda tu historia. Yo les comentaba hace un momento, muy aparte que se vulneran y se violan una serie de principios que a nosotros nos han enseñado desde el derecho constitucional, desde derechos fundamentales. Es particularmente este capítulo de toda tu historia, es una distopía íntima. Hay la vulneración a la privacidad, a tu intimidad. Además, nos está hablando en un contexto de la arquitectura de este sistema GRAIN o grano, de estos sensores biológicos, de un procesamiento neural. Hace rato ustedes decían, ¿no? 2011, 2018, 2020, 2025. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo desde donde nos acompañan Ecuador, México, Perú y todos los que nos van a escuchar en horas posteriores, cuando suba esto al canal de YouTube y a nuestras redes sociales, la pregunta, yo partiría y aportaría con el tema de preguntas, y va para todos, a ver. Nosotros, al día de hoy, con esta película, toda tu historia del año 2011, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad por una memoria, por guardar, por preservar, por mantener nuestra memoria de aquellas personas que ya fallecieron? Vuelvo a retomar el caso que les ponía como ejemplo. Los videos, los audios, sus fotografías. ¿Tenemos derecho a seguirlos teniendo en nuestros equipos, en nuestros celulares, en nuestros smartphones? Lanzo la pregunta. El tema de la memoria. El tema de la memoria es milenario en la humanidad. Desde el uso de la arcilla, desde el uso del barro, desde el uso de la madera, desde el uso de diferentes artilugios, diferentes trebejos, el día de hoy, contemporáneamente, a los disquetes que se dejaron de usar, a los CDs, a los USBs, hoy en día a los drive, todo lo que podríamos nosotros guardar, imágenes, fotografías, archivos de audio, archivos de video, eh, y de lo que decían Carolina y también entre ustedes, ese derecho al olvido. Y dentro de estas imágenes y dentro de esta virtualización, de esta binarización, me preguntaría, ¿dónde queda el derecho a mentir? ¿Dónde queda el concepto a la culpabilidad? Hay cosas que nosotros lo realizamos conscientemente y hay otras que no somos conscientes de ella. Vamos desde el tema del derecho. Preguntas.
Privacidad y consentimiento. Se puede grabar a otros sin su autorización. ¿Cómo se regula el uso de estos recuerdos en juicios? Derecho al olvido. ¿Existe el derecho a borrar memorias? ¿Quién controla ese derecho al usuario, al Estado, la empresa o el equivalente a esta película, El Grano o El Grain? Sobre la responsabilidad penal, los recuerdos pueden funcionar como evidencia, pero pueden ser manipulados, falsificados o inducidos. ¿Qué validez tienen ante la corte? Ahí, para no salir el tema penal, cuando el doctor Narváez un domingo a las 7 de la mañana se pone en contacto con mi persona y me dice, Daniel, en la universidad donde trabajamos aquí en México, estamos buscando un mexicano muy reconocido en el mundo y necesitamos realizar un contrato con él, pero no se ha presentado físicamente en persona. Solamente hay un video. Estamos hablando Lima, Perú, domingo 7 de la mañana y domingo como 7 de la noche. Me estoy poniendo en contacto y maestro le digo, el video que usted tiene al 100% tiene 4% de utilización de inteligencia artificial. Daniel, hay herramientas para detectar la suplantación, la falsificación, la utilización de inteligencias artificiales en imágenes, en fotografías, en audios, en videos. Sí, ya lo hay. Ya lo hay. Hay, hay. Entonces ese día domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, no se olviden que también mi hijo es ingeniero, él está trabajando ahorita en inteligencia artificial y yo por también los estudios que he realizado, después de casi 12, 13 horas, pudimos certificar que efectivamente no era original el video por este actor mexicano famoso que ellos debían contratar. Miren ahí, les voy a contar algo humano, toda nuestra historia, algo humano. ¿Dónde fallan los robots? ¿Dónde fallan los bots, las inteligencias artificiales, estas aplicaciones y estas herramientas? En nuestros labios, el movimiento de nuestros ojos y la identificación de la simetría de nuestro rostro. Las herramientas que te ayudan a detectar, toditos se van a tus ojos, al movimiento de tus labios y cómo haces el desplazamiento de tu rostro en un video normal y natural o en un medio, en un contexto normal y natural. Aprendiendo a usar herramientas gratuitas, no les voy a decir que nada imposible, nada pagado, cómo nuestros ojos, cómo nuestros labios y nuestro rostro habla por nosotros, si somos nosotros o están suplantando nuestra identidad digital. Quiero continuar. Esos principios vulnerados, autodeterminación informativa, exposición involuntaria de experiencias personales, intimidad, el acceso sin filtros a recuerdos ajenos y no discriminación, uso de recuerdos para decisiones injustas o sesgadas. Entonces, la pregunta que vuelvo a hacer, que vuelvo a formular, ¿este derecho debe ser legal el que podamos revisar los recuerdos ajenos? Debemos, fallecida la persona, fallecida el sujeto, volver, deber de revisar lo que él dejó como patrimonio digital. Ahí hay serios cuestionamientos.
Yo con esto quiero terminar. En una de las cosas y de mi trabajo que tenía en el celular, de muchos años tengo una computadora que tiene, por ejemplo, información de hace 20 años. El celular que yo tenía, yo formateé toda la información. Oye, pero Daniel, ¿por qué? Piensa, ¿sabes qué? Quiero dejar todo eso en el pasado y quiero seguir viviendo en mi presente, mirando mi futuro, aprendiendo nuevas cosas, conociendo nuevas personas, nuevas culturas, nuevos países. Y la verdad que lo que ya pasó, ya lo superamos. Y le escuchaba a Alberto, ¿no? Cómo es fácil cuando ya se tiene una edad determinada y una edad avanzada, el poder decir que tranquilamente mañana me puedo morir. Oye, ¿me puedo ver en ese espejo? Sí, porque en esta vida yo lo hice todo a mi manera, todo con lo que yo fui feliz y del cual no me arrepiento. Alberto nos ha escrito, por favor, a ver, aquí para todos. Parece fetichismo virtual para ingresar a un déjà vu que solo nos va a permitir la percepción, mas no sentir lo vivido. Llámalo experiencia. Por favor, entonces, el, lo dijo Christopher, nosotros invitamos con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, fundadores mexicanos y peruanos. Ellos tienen una actividad de hace 32 años en esta parte del mundo, que los ciudadanos, todos, de alguna u otra forma, de esta parte del mundo, pensemos, meditemos, cuestionemos, reflexionemos, podamos ensimismarnos por lo que está haciendo la inteligencia artificial en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, y cuál es el impacto que va teniendo en nuestras vidas. Yo creo que eso es fundamental y capital, el que todos tengamos presente, y eso yo creo que es con lo que me quedo. Voy a agradecer de forma muy, muy especial, vamos a dar por clausurado este trabajo del día de hoy, doctora Shaila Álvarez Junco, doctora Clara Carolina Romero Borja, también doctor José Ramón Narváez Hernández, doctora Marisabel Jennifer Rivera Escobar, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, y al estudiante de Derecho Christopher Guillén Wanqui. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este Cineforo, Black Mirror, año 2018, en una alianza estratégica con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. A nombre del directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, muchas gracias. Un abrazo, doctoras, a cada uno de ustedes desde donde nos han acompañado y también a los caballeros el día de hoy. Muchas gracias. Les gracias a usted, doctor. Que tenga una bendecida noche. Gracias, Daniel y Foro. Un placer haber compartido con ustedes una vez más. Una buena noche. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes. Gracias a todos por sus aportes. Hasta luego con todos.